Me llamo Ernestina del Río y tengo 78 años. A esta edad, uno ya no espera que la vida dé giros, mucho menos que lo haga con la violencia de una ola que te arrastra hacia atrás, justo cuando creías que habías llegado a la orilla. Vivo en una casita humilde al sur de Veracruz, en un barrio que ya no tiene ni sombra de lo que fue. Las paredes están resquebrajadas por la humedad. El techo se queja con cada lluvia. Y las vecinas que me saludaban desde sus patios se han ido apagando una a una. Aquí todo se vuelve silencio con el tiempo. A veces me siento como un mueble que ya no combina con nada, pero que nadie se atreve a tirar por respeto a los recuerdos. Fui enfermera durante más de 40 años. Trabajé en turnos interminables. Primero en la sala de partos, luego en pediatría y finalmente en geriatría, como si la vida me estuviera marcando el ciclo completo desde el principio hasta el final. Siempre creí que cuidar era mi vocación. O quizá era simplemente una forma de no mirar mi propio vacío. Cuidar de otros me daba propósito, incluso cuando no quedaba nada para mí. Nunca me casé, nunca hubo un nosotros en mi vida, solo ella y yo. Porque todo lo que fui, todo lo que quise, todo lo que hice, lo puse en una sola persona. Mi hija Natalia. Natalia llegó a mí una madrugada de enero, como un regalo no esperado pero intensamente amado. Recuerdo cómo la tomé en brazos por primera vez en aquella sala del hospital donde trabajaba. Era tan pequeña, tan frágil, con el cabello oscuro como la noche y los pulmones potentes desde el primer llanto. Me dijeron que había sido abandonada, que no había registro, que no sabían si sobreviviría. Pero yo lo supe. Lo supe con esa certeza que solo nace del amor. La llevé a casa con una mezcla de miedo y determinación, y la crié como si llevara mi sangre. Nunca pregunté, nunca dudé. La maternidad, al menos para mí, nunca fue una cuestión biológica. Era presencia, era entrega, era quedarse sin dormir por fiebre ajena, aprender canciones infantiles sin tener oído, sacrificar un abrigo nuevo por una mochila escolar. La gente hablaba, claro. Siempre hay quien murmura cuando ve a una mujer sola con una niña sin apellido. Pero yo levantaba la cabeza con dignidad. No necesitaba la aprobación de nadie para saber que Natalia era mía. Le di todo, incluso lo que no tenía. Recortaba cupones, compraba en segunda mano y vendí las últimas joyas de mi madre para pagar sus clases de inglés. Cuando quiso estudiar fuera, tomé un segundo trabajo los fines de semana en una clínica privada. Hubo días en que no sabía cómo seguía de pie, pero bastaba una sonrisa suya. Un «gracias, mamá», para que el cuerpo olvidara el cansancio. Recuerdo con claridad la tarde en que volvió de su primer viaje a la capital. Era ya una joven hecha y derecha, con modales más refinados y un tono que no era del todo suyo. Me abrazó con frialdad, como quien saluda por cortesía. Yo lo atribuí al cansancio, a la edad, a que estaba ocupada. Siempre encontraba una justificación para no ver lo que era evidente. Natalia se estaba alejando. Primero en sus palabras, luego en sus ausencias, y más tarde en su mirada, que ya no se posaba en mí, sino que me atravesaba como si no estuviera ahí. Aún así, seguí creyendo. Seguía guardando sus dibujos de niña, sus boletines de primaria, la carta que me escribió a los 12, diciéndome que era la mejor mamá del mundo. Esas cosas se vuelven sagradas cuando ya no tienes otra fe. Cada mañana preparaba café y ponía 2 tazas, aunque sabía que solo una se llenaría. Guardaba su lugar en la mesa, en las conversaciones, en mi vida. Porque cuando una madre ama sin condiciones, no necesita pruebas, necesita presencia. Y yo estaba. Siempre estaba. Lo que nunca le dije, lo que nunca dije a nadie,
es que durante los primeros años hubo una duda que me rondaba como sombra. Un susurro que nació de una conversación a media voz entre dos enfermeras en la sala de descanso. Algo sobre cambios de cuna, errores administrativos y un nombre que desapareció de los registros. Durante años guardé un sobre en mi cajón con una prueba que no me atrevía a abrir. Una prueba de ADN que había mandado hacer en secreto cuando Natalia tenía apenas 8 años, después de una noche de fiebre y delirios donde me llamó por otro nombre, uno que no era el mío. Pero no lo abrí. ¿Para qué? ¿Qué podía cambiar? El amor no necesita verificación. O eso me repetía. Criarla fue mi vida entera. Y si alguna parte de mí temía que esa verdad pudiera arrebatarme lo único que tenía, entonces prefería vivir con la duda antes que enfrentar la posibilidad de perderla. Porque si la sangre hablaba distinto, ¿acaso podía deshacer los abrazos, los cuentos, los besos, las noches en vela? ¿Acaso una hoja podía más que todos esos años juntas? Natalia creció. Se volvió una profesional reconocida. Yo la veía en los noticieros, en eventos, al lado de figuras políticas. Siempre impecable, siempre lejana. Cuando le hablaba, era breve, apurada, como si cada llamada fuera un favor. Yo seguía guardando su lugar en la mesa. Le tejía bufandas cada invierno, aunque ya no venía a buscarlas. Le cocinaba tamales por si acaso pasaba. Nunca pasaba. Pero yo seguía cocinando, esperando, creyendo, hasta que un día vino, sin avisar, sin flores, sin sonrisa. Entró a mi casa como quien entra a revisar un almacén olvidado. Su mirada recorrió el lugar con desdén. Se quejó del olor, del polvo, de la humedad. Y en medio de ese momento, en el que yo apenas balbuceaba un «¿Quieres un cafecito?», lo dijo, como quien lanza una piedra por costumbre, sin calcular la herida que puede provocar. «Tú no eres mi madre. Solo una vieja que crió mi error». Y entonces supe que era tiempo. Tiempo de abrir el sobre. La mañana siguiente amaneció con un silencio espeso. De esos que no se rompen ni con el canto de los pájaros, ni con el zumbido de los camiones de la basura. El aire olía a humedad, a encierro, a esa mezcla de tristeza que se acumula en los rincones cuando se ha llorado en secreto durante la noche. No encendí la radio. No puse a hervir agua para el café. Me quedé sentada en la silla de siempre, la que mira hacia la ventana que da al jardín reseco, con el sobre en la mano. No era más que un rectángulo de papel, pero pesaba como si llevara dentro la historia entera de mi vida, con cada duda, cada renuncia, cada ilusión que había preferido no interrogar demasiado. Lo giré entre los dedos, sin abrirlo aún. Me preguntaba por qué ahora, después de tantos años, después de tantas formas en que el amor había intentado explicarse, de tantas veces en que el silencio fue una forma de sobrevivir. Pero las palabras de Natalia habían quedado grabadas como cuchillo. «Tú no eres mi madre». Me lo dijo sin temblor, sin vacilación, con esa voz firme que usa cuando quiere anular cualquier intento de réplica. No lloré frente a ella. No me permití temblar. Me limité a asentir y bajar la vista, como quien recoge los restos de algo que ya no se puede recomponer. Pero por dentro, algo se quebró. No era la primera vez que me hablaba con desdén. Pero sí era la primera en que borraba toda nuestra historia de un plumazo, como si yo hubiera sido solo una presencia accidental, un tropiezo biográfico sin valor. Finalmente rompí el sello del sobre y desplegué el papel con dedos torpes. La tinta estaba ligeramente desvanecida, como si el tiempo también hubiera querido difuminar la verdad. Leí 1, 2, 3 veces la conclusión que confirmaba lo que ya intuía en el fondo del alma. No había coincidencia genética entre Natalia y yo. La niña que crié con devoción,
la joven por la que me desviví, no llevaba mi sangre. El golpe fue sordo. No grité. No lancé el papel al suelo. No sentí ira. Solo un cansancio antiguo, profundo, como si cada célula de mi cuerpo aceptara al mismo tiempo una verdad que había esperado demasiado. Los recuerdos comenzaron a desfilar con brutal claridad. Aquella madrugada en la que la recibí, envuelta en una manta del hospital, con una etiqueta anónima en la muñeca, el rostro de la hermana Leticia, monja menuda y nerviosa que trabajaba en el orfanato contiguo, diciéndome con voz baja: «No tenemos dónde dejarla, Ernestina. Es solo temporal, en lo que se resuelve su situación». Nunca se resolvió. Yo tampoco pregunté. Bastó tenerla en brazos para entender que no necesitaba más razones. Era mía, aunque el Estado no lo supiera, aunque los papeles no lo dijeran. Yo la hice mía desde el primer biberón, desde la primera fiebre, desde el primer paso tambaleante por el pasillo angosto de nuestro vivo hogar. Decidí salir. Necesitaba aire, espacio, una forma de poner distancia entre ese papel y mi cabeza, que comenzaba a llenarse de nombres olvidados. Caminé hasta la iglesia del barrio, esa que siempre se mantiene fría por dentro, aunque afuera el sol parta las piedras. Me senté en la penúltima banca, sin hablar, sin rezar. Observé las velas encendidas, los rostros cansados de otras mujeres que buscaban consuelo, y me sentí acompañada por primera vez en meses. Una señora mayor, que no reconocí, se me acercó para darme la paz con una sonrisa compasiva, sin saber que estaba sosteniendo los restos de una maternidad que ahora parecía prestada. Esa misma tarde Natalia regresó. No llamó antes. Entró con paso firme, como si aún tuviera derecho a hacerlo, como si no hubiera pronunciado esa frase que lo cambió todo. Venía arreglada, con ropa cara, perfume caro y una mirada aún más fría. Dijo que necesitaba unos papeles de su infancia para un trámite. Ni siquiera se molestó en mirar mis ojos, en preguntar cómo me sentía. Me limité a señalarle la vieja cómoda del dormitorio, donde siempre guardé sus documentos con el mismo esmero con que guardaba sus dientes de leche y los dibujos escolares. Escuché los cajones abrirse, cerrarse, el crujir del piso bajo sus tacones. Todo sonaba a ruptura. Todo dolía. Cuando salió del cuarto me miró de reojo y soltó, como quien escupe una espina: «Solo vine por lo que me pertenece. No se preocupe, no me volverá a ver». La palabra pertenece retumbó en mis sienes. ¿Qué le pertenecía exactamente? ¿Los papeles? ¿La historia? ¿El derecho a negarme? Me sentí al borde de una respuesta furiosa, pero no la solté. En lugar de eso, caminé hasta la cocina y tomé el sobre ya abierto. Volví con él en la mano. Se lo extendí. ¿Sabes qué es esto?, le pregunté. Ella me miró, desconcertada. ¿Ahora va a ponerse dramática?, respondió. No contesté. Solo dejé el papel sobre la mesa. La observé mientras lo leía. Vi cómo su rostro cambiaba. Primero la sorpresa, luego la incredulidad, y finalmente esa mezcla entre furia y miedo que uno solo muestra cuando descubre que su versión de la realidad ya no es la única. ¿Cómo consiguió esto?, me preguntó con voz tensa. Hace mucho. Cuando aún me importaba tener certeza. Pero no lo abrí entonces. Lo hice hoy, después de que me dijiste que no era tu madre. Guardó silencio. El aire se llenó de estática, de un tipo de silencio que ya no es vacío, sino juicio. ¿Y qué pretende ahora? ¿Que me arrodille y le pida perdón? ¿Quiere hacerme sentir culpable por algo que usted misma eligió? Me sentí temblar, pero no por debilidad, sino por una claridad que nací al fin.
No quiero nada de ti, Natalia. Ya lo di todo. Solo pensé que deberías saber que tenías razón. No soy tu madre de sangre, pero lo fui en cada minuto que importó. Ella no supo qué decir. Recogió sus cosas con manos torpes y salió sin despedirse. La puerta se cerró con ese golpe seco que tienen las cosas que se rompen y ya no se reparan. Me quedé allí, junto a la mesa, con las manos vacías pero con el alma extrañamente ligera. La verdad, al fin, estaba sobre la mesa. Y aunque dolía, también era una forma de libertad. En los días que siguieron, algo en mí comenzó a cambiar. Dejé de poner 2 tazas de café por la mañana. Quité sus fotos del aparador, no con rabia, sino con una serenidad que no conocía. Las envolví en papel de periódico y las guardé en una caja que subí al altillo. Por primera vez en décadas, mi casa me parecía realmente mía. Los silencios ya no eran castigos, sino espacio. Y cada rincón parecía respirar con otro ritmo. Descubrí que la ausencia puede ser también un alivio, cuando lo presente ha sido constante herida. Pero la historia no terminó allí, porque en algún lugar, dentro de mí, comenzó a despertar otra pregunta. Si Natalia no era mi hija biológica, entonces ¿quién era realmente? ¿Dónde estaba mi hija? Si es que alguna vez llegó a nacer. ¿Qué había pasado con la otra vida entrelazada a la mía por error, por omisión, por destino? El sobre había traído una verdad, pero también había abierto una puerta hacia un pasado que nunca me atreví a explorar. Y yo, que siempre había preferido los hechos claros y las rutinas firmes, me descubrí dispuesta a caminar ese camino incierto. Lo que no sabía entonces era que ese camino iba a desenterrar secretos más profundos de lo que imaginaba. Que la verdad, una vez liberada, no se conforma con salir. Exige ser vista, nombrada y enfrentada. Como lo haría pronto. Después de que Natalia salió de mi casa con ese portazo sin despedida, todo quedó suspendido en una calma envenenada. No era paz, ni era silencio verdadero. Era más bien la forma que tiene el dolor de colarse por las rendijas, invisible, pero presente en cada objeto, en cada sombra, en cada trazo de polvo sobre la mesa. Durante las primeras horas, mi cuerpo reaccionó como si fuera una enfermedad antigua que regresaba. El temblor en las manos, el nudo en la garganta, esa punzada en la boca del estómago que llega cuando se deshace algo demasiado esencial. Pero lo más inquietante no era la tristeza, sino la certeza de que, a pesar de todo, yo no me arrepentía. No me arrepentía de haberla criado, de haberla amado, de haberme deshecho entera para hacerle espacio en mi mundo. Porque si algo había sido cierto, era el amor. Aunque fuera unilateral. Aunque fuera ignorado. Aunque me negara en su rostro. Los días siguientes fueron lentos, largos, casi inmóviles. Empecé a hurgar en los cajones antiguos, a revisar álbumes, papeles, cartas, libretas que guardaba por costumbre más que por memoria. Necesitaba reconstruirme desde los restos. Encontré el cuaderno donde anotaba los horarios de sus vacunas, las recetas médicas con mi letra temblorosa, los dibujos infantiles en los que me representaba como una figura enorme con capa, al lado de una niña con coletas. Los acaricié como quien acaricia una cicatriz. Con cariño, pero sabiendo que es algo que ya no se puede cambiar. También encontré la libreta azul donde llevaba registro de las guardias en el hospital. Allí, entre los turnos agotadores y las noches en vela, estaba escrito, en lápiz y casi borrado, el nombre de la monja que me entregó a Natalia. Hermana Leticia. Aquel recuerdo que durante décadas permaneció flotando en una zona nebulosa de la conciencia, comenzó a tomar forma con nitidez.
Sus gestos nerviosos, su tono tembloroso, la forma en que me puso la niña en brazos como si me estuviera haciendo una entrega sagrada. No fue hasta que encontré una foto doblada dentro de una Biblia que no recordaba haber usado en años, que decidí actuar. Era una imagen vieja, amarillenta, de un grupo de hermanas del convento que colaboraba con el hospital. La fecha decía, enero de 1987. Allí estaba Leticia, joven aún, con los ojos dulces y los labios apretados. A su lado, otra monja que no recordaba bien, pero que llevaba un portapapeles, como si fuera la que administraba todo. Detrás de ellas, una mujer de cabello oscuro que no parecía parte del grupo religioso. No llevaba hábito, sino ropa sencilla, casi campesina. Su rostro me llamó la atención de inmediato. Tenía la misma forma de mentón que Natalia. Me senté de golpe, sintiendo que el corazón se me escapaba del pecho. ¿Y si esa mujer era la madre biológica de Natalia? ¿Y si hubo una historia paralela, borrada, que podía ser recuperada? No podía dejar esa pregunta flotando, no después de todo lo que había pasado. Así que al día siguiente, temprano, tomé el autobús que cruzaba el valle y subía lentamente hacia la sierra donde estaba el viejo convento de las Hermanas del Silencio. Hacía más de 30 años que no ponía un pie allí. Durante años evité esa zona como si fuera un escenario prohibido. Al llegar, el portón de hierro seguía igual, con los mismos chirridos al abrirse y el mismo olor a cera y humedad que impregnaba las paredes. Toqué la campana de entrada y esperé. Tardaron en responder. Y por un momento pensé que quizá ya no quedaba nadie de aquella época. Pero finalmente, una monja de cabello canoso y gesto amable abrió la puerta. ¿Busca a alguien en particular?, me preguntó con voz ronca pero suave. Le dije que estaba buscando a la hermana Leticia. Me miró con una mezcla de sorpresa y nostalgia. Leticia ya no está con nosotras, dijo después de una pausa. Falleció hace 6 años, pero dejó muchos papeles en orden. Y si fue algo importante, puede hablar con Sor Magdalena. Ella tiene acceso al archivo. Me guiaron por pasillos estrechos, con pisos de piedra que parecían hablar bajo los pies. Me senté en una pequeña sala de espera con una ventana enrejada que dejaba pasar una luz tenue. Sor Magdalena tardó unos minutos en llegar. Era una mujer alta, con una expresión de severidad bondadosa. Le expliqué lo que buscaba sin adornos. Le hablé de la niña, del error, de Leticia, de la fotografía. No pedía documentos oficiales, solo respuestas. Sor Magdalena me escuchó sin interrumpirme, y al final se quedó pensativa. Leticia fue una hermana muy noble, pero también muy impulsiva. En esa época, el convento recibió varios casos urgentes de bebés abandonados. Hubo un accidente, ¿recuerda? Un coche se volcó en la carretera de Jalcomulco, y murieron los padres. La niña sobrevivió. No teníamos registros completos. Leticia estaba convencida de que debía encontrarle un hogar antes de que entrara el sistema. Puede ser que esa niña sea la misma, pero necesitaríamos revisar. Pasó una hora larga. Luego volvió con una carpeta delgada, polvorienta. Dentro había una copia del parte policial del accidente, una lista de pertenencias encontradas, una nota escrita a mano que decía: bebé femenino, sin nombre, 2 meses, sin heridas visibles, madre identificada como Rosa Medina. El apellido me sonó vagamente familiar, pero no tenía ningún vínculo con mi historia. ¿Y la familia de Rosa Medina? ¿Nunca los contactaron? Sor Magdalena negó con la cabeza. Intentamos buscar al abuelo, pero no había dirección clara. En ese entonces todo era más precario. Me permitió hacer una copia del archivo
que guardé con un temblor nuevo. No de tristeza, sino de dirección. Por primera vez, tenía un punto de partida real. Volví a casa esa misma noche. El pueblo parecía distinto, como si ahora lo mirara con otros ojos. Ya no era solo el escenario de mi abandono, sino el lugar donde había comenzado una historia mucho más compleja, más entretejida con el destino de muchas otras personas. Me senté en la cocina con una libreta y comencé a trazar lo poco que sabía. Natalia no era hija mía, pero sí era hija de alguien. Y esa alguien, Rosa Medina, quizá todavía tenía familia, historia, raíces. Algo que Natalia debería saber, aunque no lo quisiera escuchar de mí. Durante años había creído que la maternidad era una línea directa entre el corazón y el deber, pero ahora entendía que era también una madeja de secretos, errores, silencios y decisiones que nadie se atrevió a revisar. Los días siguientes fueron intensos. Llamé a viejos contactos del hospital, a excompañeros que aún vivían cerca de la capital, y uno de ellos me dijo que el nombre Medina aparecía en un registro de pacientes de hace décadas. Con su ayuda, conseguí la dirección de una mujer llamada Aurora Medina, que vivía en una colonia popular al otro lado de la ciudad. Decidí visitarla. No sabía si era pariente de Rosa, si sabía algo, si podía o quería hablar. Pero no podía dejar las cosas en un archivo polvoriento. Necesitaba una voz viva, una pista real. Aurora resultó ser la hermana de Rosa. Al principio fue desconfiada, cortante. Me miraba como si fuera alguien que venía a desenterrar el pasado solo por crueldad. Pero cuando mencioné el accidente, su rostro cambió. Me invitó a pasar. Hablamos por horas. Me contó que Rosa quedó embarazada muy joven, que sus padres nunca aceptaron la situación. El novio de Rosa murió antes de que naciera la bebé. Luego vino el accidente. Aurora nunca supo qué pasó con la niña. La habían dado por muerta. ¿Está viva?, preguntó al final, con una mezcla de esperanza y miedo. Asentí con los ojos húmedos. Se llama Natalia. Es abogada. Vive en la ciudad, pero no sabe nada de ustedes, ni de esto. Aurora lloró en silencio. Me tomó la mano como si nos uniera algo invisible. Gracias por no dejarla sola, me dijo. Aunque haya sido así, al menos creció querida. Eso ya es mucho en este mundo. Salí de esa casa con el corazón en carne viva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien validaba mi amor. Que alguien entendía que aunque no fui madre por sangre, fui madre en cada gesto. Pero también entendí que Natalia tenía una historia que no le pertenecía solo a ella. Había un linaje, una verdad más allá de nuestras heridas. Y me di cuenta de que aún no sabía quién era mi verdadera hija. Esa que debió ser mía y que quizá seguía por ahí. La búsqueda apenas comenzaba. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero ya no podía vivir con la mitad de la verdad. Regresé de casa de Aurora con una extraña mezcla en el cuerpo, como si el alma estuviera cruzando un puente estrecho entre lo que fue y lo que podría haber sido. Por un lado, el alivio de haber dado rostro, nombre y humanidad al origen de Natalia. Por el otro, un vacío más profundo que se abría como una grieta bajo mis pies. Si Natalia no era mi hija, ¿quién lo era? ¿Dónde estaba esa otra niña? Aquella con la que el destino había hecho malabares crueles y silenciosos. La posibilidad de que alguien caminara por la vida sin saber que había nacido de mí comenzó a doler con una fuerza inesperada. Nunca antes me había permitido esa pregunta porque, en el fondo, temía que la respuesta fuera aún más cruel que la duda. Pero ahora que la verdad ya había abierto una puerta,
No podía volver a cerrarla sin asomarme por completo. Pasé noches enteras revisando lo poco que recordaba de aquel parto precipitado, de esa noche llena de caos y cansancio en el hospital. Yo misma estaba de turno esa madrugada, irónicamente en la sala contigua, atendiendo una urgencia ginecológica, cuando me dijeron que mi hija había nacido en la incubadora, que había complicaciones, que luego todo se estabilizó. Me confié. Nunca vi el cuerpo. Nunca abracé a esa niña. Nunca me la pusieron en el pecho. Me dijeron que sería mejor que descansara, que me la llevarían a la habitación por la mañana. Pero esa mañana llegó otra historia, que la bebé había tenido complicaciones respiratorias, que necesitaba ser trasladada, que no era aconsejable que yo la viera en ese momento. Luego vino la versión más dura, que había muerto en el camino al otro hospital. Nadie me mostró papeles, nadie me pidió autorización, nadie me entregó un cuerpo. Estaba tan adormecida por el cansancio, por la tristeza, por el dolor de haber sido madre por un instante y luego no serlo, que acepté todo sin protestar. Me encerré en el silencio, y el silencio se volvió mi única compañía durante años. Pero ahora, con el paso del tiempo y la perspectiva que da el haberlo perdido todo, comencé a preguntarme si no había sido víctima de algo más que una tragedia médica. Empecé a rastrear registros, a hacer llamadas a los antiguos colegas, a remover la tierra húmeda del pasado. Una doctora retirada, ya muy mayor, me recordó que en esa época hubo rumores de cambios en la administración del hospital, de prácticas poco claras, de traslados de recién nacidos sin el seguimiento adecuado. Nada confirmado, nada probado, pero suficientes sombras como para que el corazón empezara a latir con otra intención. La posibilidad de que mi hija estuviera viva, en algún lugar, con otro nombre, otra familia, otra historia. Me sacudía con una mezcla de esperanza y terror. ¿Y si la encontraba? ¿Y si no me reconocía? ¿Y si había crecido amada, feliz, y mi irrupción solo traía dolor? Pero más aún, ¿y si había crecido sola, creyendo que no había nadie en el mundo que la esperara? El pensamiento de una niña, ahora mujer, caminando con la orfandad en el alma, sin saber que yo existía, me revolvía a las entrañas. Decidí contratar a alguien, no un investigador privado como en las películas, sino un genealogista forense que colaboraba con asociaciones de búsqueda de familiares. Un hombre joven, paciente, llamado Gabriel. Le entregué los pocos datos que tenía, las fechas, las inconsistencias, los nombres de los médicos de turno, los documentos del hospital que logré obtener tras insistentes solicitudes formales. Gabriel no prometió milagros, pero sí me dijo algo que no olvidaré. A veces la verdad no aparece para que usted la entienda, sino para que alguien más pueda vivir con ella. Mientras él trabajaba, yo me dediqué a poner en orden mi casa, mis papeles, mis cosas. Comencé a escribir un cuaderno con toda la historia, desde el momento en que recibí a Natalia hasta ese día. No sabía si alguien lo leería algún día, pero sentía que debía dejar constancia. No para justificarme, sino para contar mi parte, para no desaparecer del relato como ya habían intentado tantas veces. Cada palabra era una forma de volver a mí, de recuperar la voz que había silenciado para no incomodar, para no entorpecer, para no causar daño. Un mes después, Gabriel me llamó. Me citó en una cafetería del centro. Llegué temprano, con el corazón en un puño, las manos frías y la mirada perdida. Él llegó con una carpeta bajo el brazo y una expresión grave pero no trágica. Me dijo que había encontrado una coincidencia genética en una base de datos internacional, gracias a una muestra de ADN que yo había enviado semanas antes por sugerencia suya. Una mujer, en Buenos Aires, Argentina. Nombre:
Carolina Díaz. Edad, 42 años. Profesión, bibliotecaria. Soltera. Sin hijos. Huérfana de madre, según los registros. Padre fallecido hace 2 años. Sin hermanos. Sin otros parientes cercanos. Le pregunté cómo podía estar seguro. Me mostró el informe, la comparación genética, los marcadores. Era concluyente. Un 99,98% de coincidencia. Carolina Díaz era mi hija. La había encontrado. Lo que sigue no puedo describirlo con exactitud. No fue alegría, ni fue llanto. Fue una especie de suspensión del alma, como si me hubieran sacado del cuerpo y me hubieran colocado frente a una posibilidad imposible. Pasé las siguientes horas sentada en la plaza frente a la cafetería, viendo a la gente caminar sin saber que entre ellos, en otra ciudad, en otro país, caminaba alguien que había salido de mí y que no lo sabía. Gabriel me propuso enviarle una carta o un mensaje delicado. Me negué. Le dije que quería ir, que necesitaba verla, que no podía vivir con la idea de no mirarla a los ojos. Preparé el viaje con una mezcla de ansiedad y fe. Vendí algunos objetos de valor, pedí un préstamo pequeño con el respaldo de mi pensión. Me negué a decirle a Natalia. Ella ya había hecho su elección, y esta búsqueda no le pertenecía. Era mía, era de Carolina, era de nosotras. Llegué a Buenos Aires un jueves por la tarde. La ciudad era grande, ruidosa, imponente. Me alojé en una pensión sencilla cerca de la biblioteca donde trabajaba Carolina. Gabriel me había conseguido el dato exacto y me acompañó esa primera vez. La vi desde lejos, entre estantes de libros, acomodando fichas con una concentración serena. Tenía el cabello oscuro, los mismos ojos que veo en el espejo cada mañana, la misma forma de fruncir el ceño cuando algo no encaja. Me quedé sin aliento. Era ella. Era mía. Y no lo sabía. No me atreví a acercarme ese día. Gabriel sugirió esperar, observar, escribirle primero. Pero yo no podía esperar más. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa, me alisé el cabello, me puse los pendientes de mi madre. Caminé hasta la biblioteca con pasos firmes. Me acerqué al mostrador. Ella alzó la vista y me preguntó si podía ayudarme. Su voz era suave, pausada. Le dije que sí, que necesitaba hablar con ella sobre algo muy importante. Me miró con desconcierto, pero también con una extraña familiaridad. ¿Nos conocemos?, preguntó. No, dije, pero debimos habernos conocido hace mucho. Le conté la historia en un banco del parque cercano, mientras el sol caía despacio entre los árboles. Al principio no entendía, luego se resistió, luego se quebró. Lloró como una niña perdida. Me preguntó por qué nadie le dijo nada, por qué la vida es tan cruel. Yo solo podía sostener su mano y repetirle que lo sentía. Que había sido un error, una injusticia, un silencio impuesto. Pero que ya no estaba sola, que yo había llegado, que nunca dejé de buscar, aunque fuera tarde. Carolina pidió tiempo, espacio, pero no se alejó. Nos vimos varias veces más. Me contó de su vida, de sus libros, de sus soledades. Comenzamos a construir algo nuevo, frágil, pero verdadero. Por primera vez en años, me sentí en paz. Porque aunque el pasado no podía cambiarse, el presente comenzaba a ofrecerme un lugar que ya no estaba hecho de ausencias, sino de presencias reales. De vuelta en México, mi casa ya no era la misma. El aire era distinto. Mis pasos eran distintos. Natalia no había vuelto a llamar.
pero ya no era el centro de mi universo. Ahora tenía 2 hijas. Una que crié con amor, aunque no me lo devolviera, y otra que nació de mí y que, con suerte, me permitiría acompañarla en esta nueva etapa. Por primera vez, sentí que podía cerrar una puerta sin culpa, porque había encontrado la verdad. Y esa verdad me estaba devolviendo a mí misma. La vida, cuando decide devolver algo, lo hace siempre a su modo, sin previo aviso, con una mezcla cruel de ternura y prueba, y casi siempre colocándote justo en el centro de una encrucijada moral que ya no esperabas tener que enfrentar. Yo regresé de Buenos Aires con una paz parcial, con esa clase de alivio que sabe a bálsamo pero también a herida expuesta. Había conocido a Carolina. Había visto sus ojos, escuchado su voz, sentido la sangre responder al verla llorar en mis brazos. Como si 30 y tantos años no fueran más que un telón delgado que por fin se había rasgado. Pero también sabía que mi historia no se cerraba allí. Porque aunque había encontrado a la hija de mi vientre, aún quedaba la hija de mis años, la que crié con el mismo fervor con que una mujer sostiene su fe más antigua. Natalia seguía allí, en alguna parte de la ciudad, probablemente sin imaginar que mientras ella repetía su vida entre juicios y eventos sociales, yo estaba encontrando las piezas de mi verdad y armándolas con manos que ya no temblaban. Pasaron 2 semanas desde mi regreso sin que tuviera noticias suyas, lo cual no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue la carta. No era su letra, sino la de un abogado. Un sobre blanco, sellado con esos timbres de oficina que ya tienen el tono de amenaza antes de ser abiertos. Dentro, una notificación. Natalia solicitaba formalmente que me abstuviera de hacer uso de su nombre, su historia o su imagen en cualquier medio o contexto. No había habido una acusación directa, pero el mensaje era claro. No hablara de ella, no la nombrara, no intentara vincularme a su vida pública de ninguna forma. Su firma, al pie del documento, era un trazo elegante y frío, más duro que cualquier palabra dicha en persona. Me quedé un largo rato con la carta en las manos, no por miedo ni por sorpresa, sino por el asombro de descubrir hasta qué punto era capaz de borrar lo que había sido. No bastaba con rechazarme. Necesitaba anular incluso el relato de nuestro vínculo. No respondí. No era necesario. No tenía intenciones de invadirla. Yo ya estaba en otro tramo del camino, pero su intento de silenciarme, de despojarme incluso de la memoria, activó en mí una decisión que hasta entonces había evitado por respeto, o quizá por costumbre. Ordenar mis asuntos. No por muerte cercana ni por desesperanza, sino por claridad. Si alguien más iba a contar mi historia, y tal vez Carolina lo hiciera, algún día, quería que supiera todo, sin omisiones, sin filtros, sin miedo. Empecé a redactar un testamento nuevo. En él dejaba mi casa, mis objetos, mis cartas, mis recuerdos a Carolina. No por revancha, sino porque era justo. A Natalia le dejé una sola cosa: un sobre con la copia de la prueba de ADN y una carta escrita a mano, explicando todo. Ni una línea de rencor. Solo verdad. Porque si algún día ella decidía volver, no quería que encontrara solo puertas cerradas. Pero tampoco le debía más espacio que ese. La noticia de la existencia de Carolina no tardó en filtrarse. No supe cómo. Quizá fue Gabriel. Quizá alguien del entorno de Natalia. Quizá la vida misma jugando su papel de viento indiscreto. Lo cierto es que una tarde, al regresar del mercado, encontré a Natalia esperándome en la puerta de casa. Estaba distinta. No por el maquillaje o la ropa, que seguían siendo impecables, sino por el gesto.
Había en sus ojos una mezcla de rabia y confusión que no le conocía. Como si finalmente se hubiera encontrado con una grieta en su narrativa perfecta. ¿Tú la buscaste? Me dijo sin saludar, sin entrar, sin bajar la voz. La miré sin prisa. Me tomé el tiempo de dejar las bolsas en la mesa del porche, de colgar el sombrero en el perchero, de alisar el mantel antes de responder. No la busqué, le dije. La encontré. O quizás ella me encontró a mí. Pero sí, fui a verla. Natalia me siguió hasta la cocina, como quien entra en territorio enemigo pero no quiere admitirlo. Se sentó en la silla más alejada y cruzó los brazos. Su postura, tan rígida, contrastaba con la mujer que yo recordaba de niña. Aquella que se trepaba a mi regazo para oír cuentos. La que escondía galletas en los bolsillos. La que me decía «mamá», con la certeza de quien no conoce otra verdad. «¿Qué le dijiste?», preguntó. «La verdad», respondí. «Que hubo un error. Que tú llegaste a mi vida sin aviso, sin papeles, sin explicación. Que te crié con amor, con todo lo que tenía. Que no sabía que ella existía hasta ahora». Natalia apretó los labios. No lloró. Nunca llora frente a mí. Pero su respiración se volvió más breve, más contenida. «¿Y ahora qué?», preguntó con un filo de amargura. «¿Vas a hacer una familia nueva? ¿Cambiarme por esa mujer?». Me senté frente a ella, con calma, sin intentar tocarla, sin consolarla. Ya no estábamos en la edad de los mimos, ni de los malentendidos dulces. «No te cambio por nadie», le dije. «Pero tampoco voy a seguir fingiendo que tú me aceptas cuando claramente no lo haces. Me negaste como madre. Me negaste como presencia. Yo solo estoy dejando que las cosas caigan donde deben». Por primera vez en años, Natalia bajó la mirada. No dijo nada durante un largo rato. El silencio entre nosotras era espeso, casi insoportable. Finalmente, murmuró. «No era tan simple para mí, ¿sabes? Crecer sin saber de dónde venía. Sentir que había algo roto, que todo era prestado». «¿Y creíste que destruyéndome resolverías eso?», le pregunté sin dureza, pero con firmeza. Ella no respondió. Se levantó, miró a su alrededor como quien observa por última vez un paisaje que alguna vez fue propio, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró y dijo: «Si vas a contar esto, hazlo bien». Y se fue. Esa noche lloré como no lloraba desde la muerte de mi madre. No por tristeza, sino por esa clase de llanto que llega cuando una ha sostenido demasiado por demasiado tiempo. Me permití cada lágrima como un acto de limpieza, de restitución. Al día siguiente llamé a Carolina. Le conté todo. Me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que guardo como una joya. «Yo no puedo juzgar a esa mujer, pero tú sí. Y elegiste seguir amándola. Eso dice mucho de ti». Con Carolina, la relación fue creciendo despacio, como crecen las cosas que no están urgidas de probar nada. Ella vino a visitarme meses después. Nos sentamos en el mismo porche donde Natalia me había enfrentado y hablamos de libros, de recetas, de cómo huele la lluvia en distintas ciudades. Me abrazó con una ternura que no venía de la costumbre, sino de la sangre, y me llamó mamá por primera vez, sin que yo se lo pidiera. Esa palabra, dicha así, sin deuda ni obligación, fue el regalo más inesperado de mi vejez. Me recordó que el amor no se impone, pero tampoco se borra. Que el vínculo puede nacer de la carne o del tiempo, pero que su raíz verdadera está en el reconocimiento. Y yo, por fin, había sido reconocida.
Pasaron los meses como hojas arrastradas por el viento de una estación que ya no pregunta si una está preparada. El sol comenzaba a caer distinto sobre el patio de mi casa, y las sombras de la tarde se alargaban con más lentitud, como si hasta el tiempo mismo quisiera caminar más despacio junto a una mujer vieja que recién comenzaba a nombrar su verdad. Con Carolina hablábamos casi a diario. Videollamadas al principio, luego mensajes de voz. Más tarde silencios cómodos que también sabían a compañía. Ella, desde Buenos Aires, me leía pasajes de libros. Me mostraba su jardín en primavera. Me enseñaba el color de sus cortinas. La forma en que el café burbujeaba en su cocina pequeña pero luminosa. Yo, desde mi rincón en Veracruz, le contaba historias de mi infancia. Le enseñaba las recetas que aprendí de mi abuela. Le leía fragmentos del diario que había comenzado a escribir la misma noche en que comprendí que la sangre no garantiza el amor, pero sí puede despertarlo. La vida me sorprendía cada día con una especie de ternura agria, como quien encuentra una carta olvidada en un cajón y no sabe si abrirla o seguir viviendo con la duda. Pero fue entonces cuando el pasado, terco como la maleza, decidió volver con una fuerza que ya no esperaba. Un día recibí una citación judicial. Natalia me había denunciado por difamación y usurpación de identidad afectiva. Las palabras eran tan absurdas que por un instante creí que era una broma. Pero no lo era. La demanda estaba redactada con precisión quirúrgica. Me acusaba de exponerla públicamente como hija no biológica, de haber alterado sus registros con documentos sin validez, de afectar su imagen profesional con relatos personales no comprobados. No solo negaba nuestro pasado, sino que lo transformaba en arma contra mí. No fui al juzgado sola. Gabriel me acompañó, junto con una abogada amiga suya, que tomó mi caso sin cobrar un peso. Llevamos todo. Las pruebas de ADN, los documentos del convento, las cartas de las monjas, el testimonio de Aurora Medina, hermana de Rosa. La audiencia fue breve pero tensa. Natalia no me miró a los ojos. Estaba sentada al otro lado de la sala, impecable, flanqueada por dos abogados jóvenes que parecían más interesados en sus teléfonos que en la historia que se estaba desgranando ante ellos. Mi abogada habló con claridad, con dignidad, con una serenidad que no buscaba convencer, sino simplemente poner luz donde había sombra. Cuando llegó mi turno de hablar, me puse de pie con dificultad. Las piernas ya no me responden como antes, pero la voz me salió firme, sin temblor. Dije que nunca busqué dañar a nadie, que lo único que había hecho fue criar con amor a una niña que me fue entregada sin documentos, pero con una urgencia que no se puede explicar si no se ha sostenido a un bebé hambriento entre los brazos, que la prueba de ADN no fue un ataque, sino un intento de comprender por qué esa misma niña, ya mujer, me había escupido en la cara que yo no era su madre, que la verdad no es difamación, y que si la identidad afectiva se usurpa por contar una vida entera de cuidados, entonces la justicia se había olvidado del amor. El juez no dijo nada durante largo rato. Luego dictaminó que no había delito, que los hechos eran complejos, humanos, imborrables, que no había lucro, ni daño comprobable, ni intención de perjudicar. Natalia se levantó de inmediato y salió sin escuchar el fallo completo. No intenté detenerla. No esta vez, porque algo en mí se había roto definitivamente. No con violencia, sino con una lentitud que duele más. Como se rompe un lazo cuando, de tanto tirar de él, ya no queda hebra que sostenga. La noticia del juicio se filtró en medios locales. Un artículo, mal escrito, hablaba de la abuela que crió a la hija de otra sin saberlo. Un blog sensacionalista insinuó que todo era parte de un plan para quitarle dinero a Natalia. Pero también llegaron otras voces. Una señora de Monterrey me escribió diciendo que ella también había criado a un hijo que no parió.
Un joven me mandó una carta agradeciéndome por hablar de esos vínculos que no aparecen en los certificados de nacimiento. Una periodista de España pidió entrevistarme, pero me negué. No quería volverme espectáculo. Ya era suficiente con haber sido juicio, prueba, error. Lo único que me importaba ahora era la paz. Y esa solo crece en silencio. Carolina, al enterarse de todo, tomó el primer vuelo y se presentó en mi puerta con una maleta pequeña y un ramo de jazmines blancos. Me abrazó sin decir nada, como si ese gesto bastara para limpiar todos los escombros. Se quedó conmigo un mes. Cocinamos juntas. Reímos como viejas amigas. Lloramos en las noches mientras leía mis diarios y me contaba cómo había sido crecer sin saber de dónde venía. Me confesó que siempre tuvo una sensación extraña, como de hueco en el alma, que nunca entendió del todo hasta que me conoció. Que verme fue como encontrar la pieza perdida de un rompecabezas que creía incompleto por destino, no por error humano. Una tarde, mientras tejíamos en el porche, me dijo: «Mamá, no quiero que te mueras con esta historia en la garganta. Escribe. Cuenta todo. No para los demás. Para ti. Para mí. Para que nadie más tenga que callarse tanto». Y lo hice. Escribí cada noche durante semanas. Volví a cada escena, a cada pregunta, a cada mirada, incluso a cada silencio de Natalia. No con odio, sino con comprensión. Comprendí que hay personas que no pueden recibir amor si no lo entienden como propiedad, que hay vínculos que, aunque nacen del cuidado, se tuercen cuando no se permite al otro crecer con libertad. Comprendí que yo también cometí errores, por miedo, por costumbre, por ese afán de dar sin preguntar si el otro está listo para recibir. Pero también comprendí que fui madre. En toda la extensión de la palabra. De dos mujeres, de formas distintas. Y que el amor, aunque no siempre es correspondido, nunca es en vano. La última semana de su estadía, Carolina me llevó al mar. Hacía años que no iba. Caminamos juntas por la orilla, recogiendo conchas, mojándonos los tobillos, riendo como niñas. Me tomó una foto frente a una ola y me dijo: «Esta eres tú. Fuerte, paciente, inevitable». Esa noche, antes de dormir, me dejó una carta sobre la mesa. Decía que volvería pronto, que no sabía si quería mudarse, pero que yo era su casa, que el tiempo no se podía recuperar, pero que el amor sí podía seguir creciendo. Me quedé dormida con esa carta en el pecho, como un talismán que me recordaba que el dolor, cuando se mira de frente, se convierte en raíz. Y que las raíces no piden permiso para sostener lo que viene. Han pasado ya 3 años desde que todo ocurrió, desde aquella frase dicha con veneno por Natalia en el umbral de mi casa, desde la apertura de aquel sobre que dormía como un secreto no dispuesto a morir en silencio, desde el viaje a Buenos Aires que me devolvió una parte extraviada de mí misma. Y aunque aún hay mañanas en que me despierto con el nombre de Natalia pegado en el paladar como una oración que no encuentra eco, también hay otras, cada vez más frecuentes, en las que me levanto ligera, con la certeza de que el alma, incluso herida, puede aprender a respirar distinto. Carolina viene cada verano. A veces se queda un mes, otras 2 semanas. Nos escribimos a diario, aunque no siempre con palabras largas. A veces basta con una foto de su gato dormido sobre los libros o un audio breve diciendo: «¿Cómo amaneciste hoy, mamá?». Aprendí a no vivir esperando, sino agradeciendo. Su presencia no es una reparación, no es una recompensa. Es una nueva oportunidad que la vida me regaló cuando ya creía que solo quedaban puertas cerradas. Con ella, el amor no es deuda ni obligación. Es compañía. Es elegirnos.
Mi salud se ha vuelto más frágil. Los huesos protestan, la memoria falla a ratos, y el cuerpo ya no obedece con la misma gracia de antes. Pero hay días en que la fuerza me regresa con una claridad que asusta. Cocino mis recetas con la cadencia de lo conocido. Riego las plantas como quien riega una fe vieja pero viva. Y escribo en mis libretas con la letra temblorosa pero firme de quien ha decidido no dejar que nadie más cuente su historia. Natalia no volvió. Su nombre aparece de vez en cuando en los periódicos o en los programas de entrevistas. Sigue siendo brillante, impecable, impenetrable. No me odia, creo. Simplemente me ha extirpado como se extirpa una parte del cuerpo que molesta. No tengo rencor. Solo una tristeza honda, resignada, como una música que ya no suena pero cuyo eco persiste. Me duele pensar que un día quizás se siente sola, confundida, buscando respuestas en un espejo que no le devuelve lo que busca. Y si eso ocurre, ojalá encuentre mi carta. La dejé sellada, guardada en un sobre azul, con la misma caligrafía que usé en sus notas escolares. No la acusé, no la culpé, solo le dije que, aunque ella haya decidido no volver a pronunciar la palabra madre conmigo, yo jamás dejé de sentirme suya. Una vez soñé que éramos las tres en la cocina, Natalia, Carolina y yo. Las dos hablando, riendo, sin saber que estaban sentadas una frente a la otra, sin necesitar más que el presente para sentirse completas. Me desperté con lágrimas, pero también con gratitud, porque incluso si ese momento nunca ocurre, yo ya viví más de lo que creí posible. Amé más de lo que me permitieron. Resistir fue mi forma de amar, y eso nadie me lo puede quitar. Hoy el cielo está claro. El café humea sobre la mesa. Mis manos duelen un poco, pero siguen escribiendo. En el porche cuelga una planta de lavanda que Carolina me trajo la última vez. Dice que su aroma calma la ansiedad. Tal vez por eso respiro hondo cada vez que paso junto a ella. He entendido, al final, que la paz no es una ausencia de dolor, sino una forma de abrazarlo sin dejar que lo devore todo. No hay final feliz en esta historia, pero sí hay verdad. Y a veces, la verdad es lo más cercano a la felicidad que una mujer de mi edad puede pedir. Me llamo Ernestina del Río. Fui madre por elección, por error del destino, por insistencia del corazón. Y ahora, por fin, soy madre en la historia completa de quien soy. Sin permiso, sin rencor, sin deuda, solo amor.